Me solicitaron que viniera acá a conversar acerca de la consulta nacional por la calidad de la educación, que está siendo organizada por el Ministerio de Educación desde hace varios meses, pero desde hace menos de un mes es que ha llegado esa consulta a los colegios privados y a las escuelas públicas oficiales. Sobre esto ha habido muchísima confusión en las redes sociales, en los periódicos y en otras maneras, en los correos electrónicos, porque salieron a protestar diciendo cosas como esta: no a la 058 porque no queremos que adoctrinen a nuestros hijos. Entonces, bueno, esa es una primera cosa. ¿Qué es la 058? La 058 es una resolución que no está relacionada con el adoctrinamiento de los hijos, está relacionada con las comunidades educativas. Lo que reglamenta es la relación de la escuela con su comunidad. Está vigente desde el 16 de octubre del 2012 y le cambia el nombre a comunidad educativa. El nuevo nombre que le da es consejos educativos. Es una resolución que está muy mal diseñada desde el punto de vista del interés de los alumnos, porque está orientada a que la escuela sea un centro del quehacer comunitario. Eso está explícitamente dicho en la resolución, en el artículo 5.1. Dice así: la escuela es el centro del quehacer comunitario y la comunidad es el centro del quehacer educativo. Obviamente que eso está al revés, pero no está al revés porque sean disléxicos los que le escribieron, sino porque ellos piensan que es así. Entonces ya por ahí pues hay una bastante diferencia con lo que tiene que ser la escuela para los niños, no para los activistas adultos, por mucho que los activistas adultos tengan buena fe. La otra cosa es que diluye lo más importante que tiene la comunidad educativa de una escuela, que son los padres y representantes, las familias de los niños. Diluye la posibilidad de participar con influencia en la escuela, o sea, que sean participativos y protagónicos, porque son uno de por lo menos 11 comités. Entonces, cuando uno es uno de 11 no es lo mismo que cuando es uno de 3, como era antes. Antes la comunidad educativa era la sociedad de padres y representantes, los delegados de los docentes y los delegados de los alumnos. Eso es uno de 3. Ahora es uno de por lo menos 11. Entonces está diluida su posibilidad de participar realmente con influencia en las decisiones en las que puede tomar decisiones la comunidad educativa y la sociedad de padres, que ya no se llama sociedad de padres, sino comité de padres y representantes. Es uno de esos 11 comités. Igual diluye y le quita totalmente autoridad al director de la escuela, porque le pone un voto de muchos más, porque puede haber hasta 3 voceros por comité, y si hay 11 comités y hay 3 voceros, son 33 votos por uno, que es el director. Entonces ahí también le quita autoridad al director. Y también hace unas cosas que, a pesar de que aquí este gobierno ha sido tan severamente postulador del Estado docente como el que tiene todos los derechos para regir todo lo que tiene que ver con educación en el país y lo demás no se tiene que meter, en esa resolución hacen unas cosas insólitas para el Estado docente, sobre todo en el caso de las escuelas oficiales. Dicen que las escuelas tienen la responsabilidad de 3 asuntos que son responsabilidad exclusiva del Estado nacional, que son la seguridad de la escuela, el mantenimiento y la dotación y el programa alimentario escolar. En esa resolución se les da esa responsabilidad a las escuelas. Imagínense ustedes una escuela rural en Viruaca, Estado Apure, que sea la responsable del programa alimentario escolar de los alumnos, o sea, de la comida todos los días, de todos esos alumnos que cuesta muchísimo dinero, del techo, del baño y de la construcción de nuevas aulas en esas escuelas. Eso es responsabilidad del Estado cuando la escuela pertenece al Estado, porque por lo demás ninguna escuela pública puede recibir dinero porque no existen como personas jurídicas, de tal manera que si tú no les transfieres el dinero a esas escuelas, ¿cómo van a ocuparse el mantenimiento? ¿Cómo van a comprar el programa alimentario escolar, la alimentación? ¿Cómo se van a ocupar de la seguridad? La seguridad es un tema nacional y es una de las cosas que más está afectando a las escuelas oficiales y privadas, pero sobre todo a los oficiales. Yo quisiera que las autoridades del ministerio vayan a cualquier escuela pública de Venezuela hoy en día para que vean la situación de seguridad que hay ahí, como todo el mundo asustadísimo con todo, no pueden pasarse de los horarios, bueno, hay que irse en grupo para la escuela y salir en grupo. Es realmente asombroso. Y esa seguridad se la están dando a la escuela. Eso es un desastre. Esa es la 58. Hay muchísimas razones para protestar por ella, pero no está siendo implantada ahorita. Tiene año y medio. Y todos los colegios privados que yo conozco, que tienen buen liderazgo en la dirección, han sabido ponerla en práctica, porque como es obligatorio, los supervisores han ido a obligarlos a ponerla en práctica, y gracias a que existen esos consejos educativos, están incluso con más capacidad de defensa de que entren los colectivos armados, esto que es uno de los comités que podría entrar en los colegios. Igual ha pasado en las escuelas oficiales en donde el liderazgo es tan eficaz como el liderazgo de los colegios privados.
han formado los colegios educativos dándole la vuelta a estos comités de tal manera que estén constituidos por personas dignas de respeto y además muy claras defensoras del interés de los niños y de las escuelas. Pero insisto, por mucho que sea muy mala, yo la he calificado en artículos míos que he escrito en la prensa de mamarracho. Esa resolución es un mamarracho, es una cosa mal redactada y con muchísimas faltas de claridad. Hay comités que tienen las mismas responsabilidades que el otro comité. Es realmente algo que no se entiende por qué la pusieron, pero no está ahorita en juego. Y, insisto, no hay ahí nada que podríamos llamar adoctrinamiento ni ideologización de los niños. Lo que hay es posibilidad de injerencia partidista a través de que en estos comités entren colectivos externos, aunque no sean violentos, aunque sean colectivos que lo que son es militantes de partidos políticos. Actualmente podrían ser militantes del PSV, pero yo digo, si aquí hubiera un cambio de gobierno, cualquiera que sea, en vez del PSV ganara el MEP o ganara el Partido Comunista. Y resulta que entonces el PSV estaría contento con que colectivos del MEP tomaran el poder en las escuelas oficiales de Venezuela. Por supuesto que mucho menos si fueran colectivos de Primero Justicia, o de COPEI, o de ADE, o de Voluntad Popular. Entonces, lo que es bueno para el pavo tiene que ser bueno para la pava, ¿no? Entonces, como no les va a gustar cuando esos comités sean de otros partidos políticos, porque tampoco les guste que sean del partido político de ellos, porque así es como es la democracia y la justicia. Pero eso no está en juego ahorita. Esa resolución está implantada y yo diría que el 80% de los colegios privados ya están organizados en consejos educativos y los consejos educativos son los que están llamando a los papás para explicarles de qué trata la consulta educativa, de lo que está ahorita pasando. Son esos consejos educativos que se implantaron por obligación por la resolución 58. De tal manera que no hay nada alborotado ahorita, no hay colectivos entrando en los colegios privados ni públicos, no hay nada que sean hechos que nos permitan alarmarnos más de lo que ya era la alarma cuando eso se implantó por primera vez en octubre del 2012. Sobre esto, nosotros, algunos especialistas de este tema, asociaciones de colegios privados, en su momento salieron a la calle con pancartas, con artículos de prensa, con ruedas de prensa. Esto ya tuvo su momento de crítica, pero bueno, el gobierno tiene el poder y lo impuso. Entonces, la manera como se ha tratado de superar es que se ha usado en muchos colegios con buen liderazgo de la dirección escolar, como debe ser, se ha digamos que disminuido la capacidad destructora que tiene esa resolución y se ha vuelto relativamente, digamos que neutra, incapaz de hacer el bien, pero tampoco hace demasiado daño. Lo otro es el adoctrinamiento. ¿Qué es el adoctrinamiento? Es la imposición, ya sea de una religión o de una ideología política. Eso es el adoctrinamiento. En Venezuela están prohibidas las dos cosas. No se puede ni en las escuelas oficiales ni en las escuelas privadas imponer una religión. Las personas que van a un colegio privado católico es porque voluntariamente aceptan las condiciones de ese colegio, en donde los directores le dicen: si usted se inscribe aquí, firma aquí que usted quiere que su hijo sea católico. Si no quiere que sea católico y lo quiere aquí, hágame una nota para no obligarlo a ir a misa. Porque no es obligatorio adoctrinar en ninguna religión. Estamos en un país donde el respeto al pluralismo ideológico está en la Constitución, artículos 2, 3, 103 y 104. Ese es el respeto al pluralismo ideológico y a la libertad de pensamiento. Por lo tanto, no se puede imponer ninguna religión, mucho menos se puede imponer una doctrina política. Y eso es lo que podría ser adoctrinamiento. ¿Dónde está el adoctrinamiento en la actualidad en la educación venezolana? En algo que empezó a suceder desde el año 2011, junio de 2011, vamos para 3 años, y es en los libros de textos de la colección colección Bicentenario. En esa colección hay 70 títulos en 35 millones de ejemplares, y perdonen lo rudo que voy a hacer con lo que voy a decir ahorita, pero esa impresión de esa inmensa cantidad, cada título puede tener hasta 200 páginas, y hay 70 títulos por 35 millones de ejemplares. Bueno, ¿por qué ustedes creen que falta el papel toalé? Lo digo en serio, parece un chiste, pero están en las imprentas, todo el papel. Uno va para las fábricas de papel y dice: estamos a full producción, pero están comprando el papel las imprentas, que la pagan más caro que los que compran papel toalé. Entonces, es por la colección Bicentenario que está pasando eso. En esa colección
de 70 títulos que hay, alrededor de 15, no todos, 55 no, probablemente no lo tengan, tienen adoctrinamiento. ¿El adoctrinamiento qué es? Es esencialmente tres cosas lo que hay en esos libros. Es culto a la personalidad de Chávez, o sea, endiosamiento de una persona. La segunda cosa es manipulación histórica. Y la tercera cosa, que son tres cosas distintas, pero conviven en esos textos, es proselitismo partidista político. ¿Qué es el culto a la personalidad? Decir que Chávez es un mesías, que es un salvador, que es uno de los próceres más importantes que Bolívar y a la altura de Cristo o del Dios en el que crean las personas que son religiosas. Eso es culto a la personalidad, está lleno de eso. Nada de lo que hizo Chávez es malo, todo lo que hizo es bueno y hay 7 páginas de historia de Venezuela de 1958 a 1999 y 27 del periodo entre el 99 y el 2014 y el 2013. Eso bueno, todo en las páginas a las que se refiere a los presidentes anteriores a Chávez hay muchísima crítica a esos presidentes. En las páginas en las que se refieren a Chávez no hay ninguna crítica, todo lo que hizo es bueno. Bueno, eso también es manipulación histórica, además de culto a la personalidad, pero hay otras manipulaciones históricas referidas a, por ejemplo, que las empresas del Estado desde que las nacionalizó Chávez son ahora muchísimo más favorables a los obreros. Y citan el caso de Sidor, que fue nacionalizado por Chávez en el año 2008, hace 6 años. Bueno, en el año 2008 Sidor tenía la siguiente composición accionaria: 20% de las acciones era de los obreros de Sidor, 40% de Techin, creo que se llamaba la empresa argentina dueña de esa compañía, y el resto de las acciones, 40% del Estado venezolano. Producía ese último año, el último año que pertenecía a estos accionistas que acabo de mencionar, 4.750.000 toneladas anuales, según la memoria y cuenta de esa empresa y de la CBG. En el año 2013, cuando ya es nacionalizada y ya no son los accionistas ni los obreros ni la empresa privada, sino solamente el Estado, produce 1.250.000 toneladas al año. O sea, se disminuyó 3 millones de toneladas desde que se nacionalizó. Es falso que le ha ido mejor a la empresa desde que se nacionalizó y ahí dicen que le ha ido mucho mejor. Es falso. Manipulaciones como esa hay N y no me voy a poner a relatarlas todas. Hay estudios hechos por la Universidad Católica Andrés Bello y por la UCB detallados sobre este tema. También problemas en matemáticas en donde hay proselitismo político, donde dicen esto es un producto de Mercal, en Mercal vale 7 bolívares, si usted va a un automercado capitalista le hubiera costado 27. ¿Cuántos bolívares le logró usted ahorrar gracias a las políticas del presidente Chávez y del gobierno bolivariano? 20. Así son las preguntas de matemáticas. Eso es proselitismo político. Pero la colección bolivariana está en las escuelas oficiales ya totalmente distribuida. Desde el año 2011 empezaron y ya están, creo que ya terminaron. Por lo tanto, no hay que confundir esa protesta contra eso, que es inaceptable, esa colección bicentenaria, ni la resolución 058 con la consulta nacional por la calidad educativa, que es lo que está en este momento siendo organizada y promovida por el Ministerio de Educación. La consulta no se refiere a validar ni la colección bicentenario, ni la resolución 58, ni el adoctrinamiento. Se refiere a la calidad de la educación y a un nuevo diseño curricular que está por diseñarse, por hacerse. De eso trata la consulta. Tiene como productos esos dos, además de otros productos que están pendientes y que deberían estar listos hace tiempo, que son una ley que rige cómo ingresan y cómo ascienden los docentes en las escuelas oficiales, por concurso, que en este momento están siendo designados a dedo los nuevos docentes que entran y también ascendidos a dedo sin concurso transparente y sin ningún tipo de garantía de idoneidad profesional de quien entra o de quien asciende. Eso es una ley que está pendiente, dicen ellos que va a salir esta consulta, y la otra es la ley de educación básica, porque la ley de educación es una ley general que se refiere a la educación de la familia, la educación de los medios de comunicación, la educación universitaria, la educación de muchas cosas y entre otras cosas la educación de la escuela. Yo le hice un estudio a los no sé ni cuántos artículos que tiene esa ley de cabo a rabo y de cuántas palabras hay, no me acuerdo cuántas palabras había al final, pero había algo así como 11.700 palabras, 7 veces aparece la palabra escuela en la ley de educación. No se refiere a la educación escolar, se refiere a la educación así en general, grandote, ¿no? Entonces falta la ley de educación básica, que es la que rige cómo funcionan los directores, las escuelas. ¿Para qué son los directores?
¿hay coordinaciones o no hay coordinaciones? ¿Quién supervisa? Eso no está hecho, ¿no? Entonces, ¿cómo se eligen los supervisores? ¿Cuál es el papel del supervisor? Todo eso se llama Ley de Educación Básica. Debería salir esta consulta. Y la otra es, pues, políticas públicas para la calidad de la educación. Entonces, sobre esto, ¿qué pienso yo? Yo pienso que no es necesario hacer ninguna consulta para empezar a trabajar sobre la calidad de la educación. La calidad de la educación se sabe ya en todas partes del mundo y en Venezuela también, que depende esencialmente en cuanto a factores que son controlables por un Ministerio de Educación, de la calidad del desempeño de los profesionales de la docencia, lo que hacen en el aula, eso es lo que hace que un niño aprenda o no. Y lo que hacen estos docentes, es decir, el desempeño de los docentes depende en una manera muy elevada de la dirección escolar, del equipo directivo, de la manera como está gerenciada esa escuela, donde hay un director, un subdirector, unos coordinadores y otros, en algunas escuelas hay otras personas que están todas orientadas hacia apoyar lo que se hace en el aula y, por supuesto, otras cosas como la relación con las familias. Esos dos factores son de los que depende la calidad de la educación, porque que depende y son controlables por el Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que significa que son controlables? Que hay otros factores que influyen, por supuesto, el nivel educativo de la madre, el nivel de estabilidad familiar, papás divorciados, violencia en la escuela, papá preso, mamá drogadicta, todas esas cosas influyen, pero sobre eso no puede actuar el Ministerio de Educación porque su única competencia es sobre los docentes y la calidad de las escuelas. Sobre los temas sociales, cuánto gana la mamá, cómo hacer que la mamá tenga un mejor nivel educativo, tendrían que trabajar otros ministerios como el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de la Juventud, que puede trabajar con el embarazo adolescente, con otros temas muy graves, pero el Ministerio de Educación lo que tiene como competencia y responsabilidad principal es a sus funcionarios, que son los directores y los docentes, y por supuesto su infraestructura y los servicios que presta directamente. Otro servicio, no es competencia del Ministerio de Educación elevarle el sueldo a las mamás, no es. Entonces no puede decir, es que como los mamás no ganan mucho, los niñitos no pueden aprender mucho. Bueno, sí, pues si ese es un problema, plantéelo en el gabinete y que el Ministerio de Desarrollo Social, no sé, le dé becas a las mamás desempleadas. No sé qué será la solución. Hay programas sociales que hay que diseñar directamente a donde están esos problemas. Pero de lo que depende es eso, no depende de la consulta. La consulta no le va a decir al Ministerio de Educación qué tiene que hacer para mejorar la calidad de la educación. Le podría decir cómo están pensando los docentes y los alumnos que está esa calidad de la educación. ¿Qué les parecen a ellos sus profesores? Podrían decir los alumnos de las familias, también pueden decir qué les parecen los directores, qué les parece la calidad de la infraestructura, qué les parecen los servicios que están dando, cómo está el clima escolar. Puede haber una situación como una especie de encuesta de opinión. ¿Cuáles son los principales problemas de la escuela? Así como en las encuestas del país, puede decir, sale, bueno, la inseguridad, el alto costo de la vida, la escasez. Bueno, una encuesta sobre educación, ¿cuál es lo peor que está en la escuela? Menos la infraestructura, los directores mal nombrados, los docentes faltan mucho, qué sé yo. Hay una serie de cosas que podrían salir y eso le daría, pero eso ya el ministerio tiene cómo saberlo. Se lo hemos dicho muchísimo, desde hace muchísimos años todo esto. Este gobierno tiene 15 años y nunca ha oído las sugerencias de quienes hemos querido aportar y que le hemos dicho tanto lo que está pasando como cómo mejorar. No tenemos la verdad en nuestras manos, pero algunas de esas cosas no solamente las decimos nosotros que estudiamos el tema, sino están en el mundo entero siendo recomendaciones nacionales e internacionales. Y lo mismo el diseño curricular, pero en el diseño curricular, que es otro de los productos de la consulta, supuestamente, no directamente, lo ha dicho muy claro el Ministerio y la viceministra Soraya Lachkar, que no es que directamente va a salir de la consulta de diseño, sino que va a ser uno de los elementos desde donde se van a fundamentar, pero por supuesto va a haber muchos otros. Para el diseño curricular sí es necesario una consulta. ¿Por qué? Porque un diseño curricular es siempre, en todos los países del mundo, el mandato de la sociedad a la escuela acerca de qué quiere la sociedad que dominen como competencia, como conocimiento, como aptitud los egresados del sistema educativo. ¿Cómo quieren que sean ellos también en términos de convivencia social y de valores democráticos republicanos? ¿Cómo no queremos que sean? No queremos que sean racistas, no queremos que sean socialistas y totalitarios, no queremos que sean autoritarios, no queremos que se dejen llevar por un caudillo. Yo creo que uno de los fracasos de la educación que tiene que ver con el bajo nivel educativo de la población y a su vez del nivel socioeconómico de los años 80 y 90 y 2000
es que ese bajo nivel educativo es lo que explica por qué la gente tiene capacidad, puede seguir un caudillo. La gente con mayor nivel educativo tiene menos probabilidades de ir detrás de un caudillo, pero la gente con más bajo nivel educativo tiene mayores posibilidades. Bueno, porque necesita tener una referencia, necesita tener una esperanza, porque su nivel y su calidad de vida son desesperanzadores. Eso no es culpa de ellos, y no es que ellos sean ni brutos ni gafos, es que están en una situación en donde el populismo tiene muchísimo apogeo, pues muchísimo, mejor dicho, genera muchas esperanzas, porque las esperanzas solamente pueden estar ahí. En cambio, en otros niveles educativos hay mayor oportunidad de informarse y no hay tanta posibilidad de dejarse llevar por el populismo y por lo tanto por los caudillos. Entonces hay un fracaso del sistema educativo cuando una sociedad se deja llevar por el caudillismo. Hay un fracaso porque significa que el nivel educativo no está suficientemente elevado en toda la población como para que haya el criterio necesario para esto, para decidir entre sí o no sigo un caudillo, porque el caudillo me está a lo mejor ofreciendo villas y Castilla, pero obviamente yo también tengo la posibilidad de ver villas y Castilla sin necesidad del castillo, del caudillo. Bueno, entonces ese es el tema, pues. O sea, para el diseño curricular hay que consultar a las academias de ciencias y para todo lo que tiene que ver con las competencias que tienen que dominar los niños de bachillerato cuando egresan. De la competencia de ciencias en la Academia de Ciencias, de Historia y Geografía en la Academia de Historia y Geografía, de Lenguaje en la Academia de Lenguaje, pero también en las universidades, a los investigadores, a las ONG, por ejemplo, ambientalistas, que pueden decir, bueno, mira, hay un verdadero problema de agua en nuestras cuencas nacionales de ríos y eso requiere un comportamiento ciudadano con respecto a la conservación de los recursos naturales y en especial del agua, de esta forma que deben dominar y ser totalmente en los egresados de bachillerato. Lo mismo con el calentamiento global y lo mismo con muchas otras relacionadas con el sistema ecológico natural, pero también con el sistema ecológico social, con la convivencia, con el no botar desperdicios en la calle, con no tolerar que otro lo bote. Eso todo tiene que ser resultado de una conciencia que se logra por pasar por el sistema educativo y que un egresado de bachillerato cuando llega no tiene el comportamiento ni de su papá ni de su abuelo, que eran los que no tenían la conciencia, entonces sí botaban por la ventana del transporte público lo que se estuvieran comiendo en el momento o cualquier otro desperdicio. Eso tiene que ser resultado de las competencias. Eso es el diseño curricular. Eso se lo dicen las ONG ambientalistas, las ONG que tienen que ver con derechos humanos, que también van a trabajar sobre qué conciencia sobre esos temas tienen que tener y qué información tienen que tener los egresados del sistema educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de cosas y entonces los expertos en diseño curricular hacen un acopio de todas esas cosas, de todos esos aportes, incluyendo de las sociedades de padres y representantes, que también quieren decir cómo quieren ellos que sea el perfil de incluso los propios docentes y los muchachos, sus propios hijos, y con esos elementos el experto en diseño curricular le hace un informe, o los expertos, eso tiene que ser un equipo muy bien seleccionado y con experticia técnica, hace un diseño donde se dice, bueno, estas son las competencias, a esto tenemos que llegar como resultado final, pero eso ¿cómo se logra si empezamos desde educación inicial? ¿Qué se logra poco a poco? Para llegar a este último, que es conciencia total, por ejemplo, de asuntos ecológicos relacionados con globalización, limpieza del ambiente, agua, etcétera, etcétera, conservación de las especies en peligro, todas esas cosas, ¿cómo empezamos con los niñitos que tienen 2 años? ¿Qué va a pasar en primer grado con eso? ¿Qué empieza a enseñárseles? Segundo, tercero, cuarto, después cuántas horas a la semana va a tener cada de estas cosas. ¿Cuál es el rol del docente? ¿Él tiene que hablar y decir todo esto o tiene que mostrarle a los alumnos dónde está la información y luego cómo trabajar esa información? Sí, hay toda una serie de cosas del diseño curricular que son para especialistas en diseño curricular, educadores que saben de eso y que hacen ese acopio. ¿Qué hacer con la consulta? Ahorita hay una grandísima angustia en los colegios privados sobre esto. ¿Cuál es la angustia principal? Dicen, bueno, y con muchísimas razones dicen lo siguiente: este gobierno ha dado demasiadas señales de que no es confiable, de que manipula todas las cosas, de que hace trampa, de que utiliza las consultas a su favor y mentira que tome en cuenta las cosas que consulta. Eso es absolutamente cierto. Sin embargo, yo pongo el siguiente ejemplo, que no sé si es válido, y me disculpan los que no están de acuerdo con la validez de esto que voy a decir, pero lo digo. Yo voté por Enrique Capriles el 14 de abril. Creo que fuimos 7.270.000 y pico.
Ahora me dicen que eso que yo hice fue legitimar la trampa que hicieron el 15. Los que votamos contra el gobierno que hizo trampa, legitimamos la trampa porque votamos en contra del gobierno. Yo creo que no. Igual creo que si yo expreso mi opinión sobre lo que hay que hacer en Venezuela para mejorar la calidad de la educación y para hacer un currículum que se adapte a las necesidades del siglo XXI y logre darle al niño la mejor posibilidad de desempeñarse y emanciparse, yo no estoy legitimando una eventual manipulación de lo que yo diga que se haga después. Yo no lo creo, todo lo contrario. Creo que me opuse a que pasara eso. Creo que hice algo para que no pasara. Y eso es lo que creo. Ahora, también creo que, primero ya lo dije, no es ni remotamente necesaria una consulta para calidad de la educación. Eso se puede hacer y se puede haber empezado hace mucho tiempo. Insisto, este gobierno nunca le hizo caso a recomendaciones que año a año se le hicieron sobre el tema de calidad. La calidad de la educación era un tema que para el gobierno significaba lo mismo que neoliberalismo. O sea, una palabra tabú, una grosería para el ambiente ideológico en el que vive el gobierno. Bueno, por primera vez en 15 años la mencionan, pero nunca la quisieron oír antes. Y hay muchísimas consecuencias gravísimas de no haberse ocupado de eso. Hay 2 generaciones de muchachitos que están saliendo del sistema educativo habiendo ido a clases sin aprender nada. Porque a las escuelas se va, pero no forzosamente se aprende. Y eso el propio ministro de Educación lo está viviendo y lo ha dicho públicamente en algunas reuniones, porque él es profesor en la Universidad Central de Venezuela en los primeros años y le da clase a recién graduados de bachiller y él mismo dice, no saben nada. Y hay en este momento analfabetas, según el Instituto Nacional de Estadística, que tienen entre 15 y 25 años de edad, o sea, que son egresados de este proceso educativo desde el 2000 para acá. Eso es una señal de que el sistema educativo está increíblemente deteriorado en muchísimos sistemas, en muchísimas áreas, pero en particular en calidad de la educación. Entonces, sobre la consulta, el que tiene reservas, porque dice, yo de todas maneras, por mucho que me digan, no puedo participar en eso porque mi conciencia me dice que estoy dándole un apoyo al gobierno, no participe. De verdad que yo le digo, no participe, si se siente mal, uno no puede hacer nada obligado. No es obligado. El Ministerio de Educación ha dicho 1.000 millones de veces que eso no es obligatorio, es voluntario, El que quiere, yo lo único que puedo hablar es de mi posición, lo hace planteándoles las críticas y las sugerencias para mejorar que bien tenga y pueda hacer. Entonces, eso es la posición. Ahora, lo que va a hacer el gobierno con eso y la manera como se va a procesar tiene infinidad de dificultades. Bueno, esas dificultades hay que señalárselas al gobierno, las saben en este momento, yo no sé si ustedes lo están informados, hay muchísimo revuelo en los colegios porque los propios distritos escolares que son los que ponen en marcha esto cerquita, que invitan a los consejos de directores y a los directores para informarlos, son los primeros que confunden. Los distritos escolares, algunos son autoritarios, otros son arbitrarios, otros empiezan hablando de que esto está en el plan de la patria y que estamos siguiendo los lineamientos de Chávez y de Maduro. Y entonces, claro, cuando el Ministerio de Educación está diciendo que para nada es eso, que eliminaron el plan de la patria, que esto... Entonces, bueno, yo creo que todos tenemos que tener claro que nada que salga de esa consulta puede estar fuera de 4 artículos de la Constitución que se refieren a esto. El 103, el 104, el 2 y el 3, que dicen que Venezuela es un país de pluralismo ideológico y político. En la Ley Orgánica de Educación está totalmente prohibido el proselitismo político hecho por personas o por afiches, y en eso es que nos tenemos que basar. Si hay un currículum o unas políticas de calidad educativa que salgan y tengan como referencia otro elemento que no sea estos 4 artículos de la Constitución Nacional, es inaceptable el resultado de la consulta. Va a ser inaceptable. Pero yo me sentiría que estoy dejando de cumplir con mi deber ciudadano, si no aporto lo que creo que son las críticas más importantes que hay que hacerle sobre la calidad de la educación y los criterios más importantes que hay que tener para mejorar la calidad de la educación y para el diseño curricular. Muchas gracias.